Si te quieres dedicar al transporte terrestre de pasajeros, hay 5 cosas que debes de saber. ¿Qué dice el Código de Comercio sobre esta actividad comercial? En el artículo 800 del Código del Comercio menciona que es un acuerdo de voluntades que tiene como objetivo transportar una o más personas de un lugar a otro a cambio del pago de pasajes y acorde al servicio que está prestando. ¿Cuáles son los elementos personales? Los elementos personales del contrato de transporte de pasajeros son aquellos que indican quiénes intervienen en el contrato, es decir, las partes involucradas. En este tipo de contratos tenemos al transportista y al pasajero. El transportista es la persona o empresa que realiza el servicio de transporte, es decir, quien se compromete a trasladar a los pasajeros de un lugar a otro. El, trans- el transportista puede ser una persona natural o jurídica y el pasajero es la persona que contrata el servicio del transporte para desplazarse de un punto a otro y que paga o se obliga a pagar por este servicio. ¿Cuáles son los elementos reales? Los elementos reales del contrato de transporte de pasajeros son aquellos que existen materialmente y que permiten la prestación del servicio. Podemos definir que son el vehículo, que es el medio físico a través del cual se realiza el transporte de pasajeros, y este debe estar debidamente habilitado y en condiciones aptas para prestar el servicio, y la ruta o itinerario, que es el recorrido establecido por el cual el transporte será realizado, incluyendo los puntos de partida, destinos y paradas intermedias si las hubiera. Además, en el itinerario del viaje debe de especificar los horarios y frecuencias con los que se realiza el transporte, asegurando la puntualidad y organización del servicio. ¿Cuáles son las características del transporte? Según el Código del Comercio, presenta varias características fundamentales que definen su naturaleza y funcionamiento. Se pueden describir las principales. El consentimiento de las partes. Este contrato se perfecciona mediante el acuerdo entre el transportista y el pasajero, quienes aceptan las condiciones del transporte. El objeto del contrato consiste en el desplazamiento de pasajeros desde un lugar de origen hacia un destino determinado mediante el uso del medio de transporte, en este caso, transporte terrestre. Pago de la tarifa. El pasajero debe pagar una tarifa o tarifa ya establecida previamente y que puede variar según la distancia y el tipo de servicio o el medio del transporte. En este caso, transporte terrestre. La formalización. En algunos casos puede ser verbal, pero generalmente se recomienda formalizarlo por escrito, especialmente en contratos de mayor cuantía o en casos específicos establecidos por la ley. La regulación legal está sometido a las disposiciones del Código de Comercio, así como a las regulaciones específicas emitidas por las autoridades de transporte en el Ecuador. La duración y terminación del contrato tiene una duración determinada y especificada en el acuerdo y puede ser terminado por causas justificadas, mutuo acuerdo o por incumplimiento de alguna de las partes. ¿Cuáles son los aspectos especiales de este contrato? Se puede establecer que los aspectos especiales son los que están establecidos en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. En esta ley establecen responsabilidades del transportista, los derechos del pasajero y las regulaciones para garantizar la seguridad y el servicio. Para detallar algunas de las responsabilidades que menciona esta ley, tenemos que tiene que garantizar la seguridad del pasajero durante el viaje, cumplir con los horarios y rutas pactadas, ellos no se pueden salir de su ruta, informar al pasajero sobre posibles demoras o cambios en la ruta, brindar un servicio de calidad, incluyendo comodidad y limpieza del vehículo, tener un seguro que cubra los daños personales en caso de un accidente de tránsito. Pero los pasajeros también cuentan con derechos descritos en esta ley, que tienen que ser transportados de manera segura y cómoda, recibir información clara y oportuna sobre el viaje, reclamar por incumplimientos del contrato, como demoras o daños, disfrutar de atención preferencial en el caso de personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas, niños y adolescentes, que son los grupos prioritarios. También tienen derecho a la devolución del dinero del pasaje en caso de que se cancele el viaje.
¿Cuáles son las regulaciones adicionales que tiene? El Estado garantiza la universalidad del servicio del transporte terrestre. Se establece un sistema de tarifas diferenciadas para ciertos grupos de pasajeros. El transporte de mercancías peligrosas se encuentra regulado por leyes específicas. El Estado fomenta la utilización de sistemas inter y multimodales de transporte. El reglamento de la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial define los procedimientos para la aplicación de tarifas y la prestación de servicios. También se puede observar algunos aspectos legales, que es el contrato de transporte se formaliza mediante la compra del pasaje. El contrato establece las obligaciones de ambas partes, el transportista y el pasajero. Y en el caso de incumplimiento del contrato, el pasajero puede ejercer sus derechos de reclamar. El incumplimiento del contrato puede dar lugar a acciones legales. Con esta información te puedes dedicar al transporte de pasajeros.